Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén pasando un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de la farándula turca, específicamente en la vida y el amor de una de las parejas más queridas, Serkan Ayolu y Özge Gürel. Y el tema que nos trae hoy es particularmente conmovedor, Serkan Ayolu y Özge Gürel, un gesto clave en su peor momento. Prepárense porque vamos a desvelar un momento que puso a prueba su relación y cómo lo superaron juntos. Pero antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal. Solo tienen que darle al botón rojo de abajo y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Serkan Ayolu y Özge Gürel. Dos nombres que resuenan con fuerza en el corazón de muchos fans. Desde que los vimos juntos en pantalla, muchos suspiramos y soñamos con que ese romance traspasara la ficción. Y para alegría de muchos, así fue. Su historia de amor es digna de una telenovela, llena de complicidad, rodajes intensos y, como en toda buena historia, momentos difíciles. Hoy vamos a hablar de uno de esos momentos, un supuesto peor momento en su relación, y como un gesto específico de uno de ellos demostró la solidez de su vínculo. No vamos a entrar en chismes vacíos, sino en cómo el apoyo mutuo y el amor verdadero se manifiestan en las adversidades. ¿Están listos para conocer este capítulo de su historia? Pues vamos allá. La fama, como todos sabemos, tiene dos caras. Por un lado, te brinda el reconocimiento y el cariño del público, por otro, te expone constantemente al escrutinio público, a las críticas y, a veces, a situaciones estresantes que pueden afectar tanto la vida profesional como la personal. Serkan y Özge, al ser dos de las figuras más prominentes de la actualidad en Turquía, no han estado exentos de esto. Ambos han tenido carreras exitosas, protagonizando series y películas que han cautivado a audiencias internacionales. Y es precisamente en el torbellino de esta fama donde, según se rumorea, vivieron uno de sus peores momentos. Si bien los detalles específicos de su peor momento no son de dominio público con toda la exactitud, las especulaciones apuntan a un periodo de gran presión profesional y personal, posiblemente relacionado con proyectos de alto perfil que demandaban una energía y dedicación extremas, sumado a la constante exposición mediática. Imaginen la presión de tener que cumplir expectativas altísimas, de lidiar con horarios agotadores, de enfrentar críticas y, al mismo tiempo, intentar mantener una relación sana y fuerte. No es tarea fácil, ¿verdad? En estos escenarios, es cuando se pone a prueba la verdadera conexión entre dos personas. Se dice que este periodo estuvo marcado por el agotamiento, el estrés y, quizás, por algún malentendido o discusión derivada de las circunstancias. Es normal que en momentos de tanta tensión, la paciencia se ponga a prueba y las emociones afloren. Sin embargo, lo que realmente define una relación no es la ausencia de problemas, sino cómo se enfrentan. Y es aquí donde entra en juego el gesto clave que, según muchas fuentes y la percepción general de sus seguidores, demostró la fortaleza del amor entre Serkan y Özge. Este gesto, que muchos interpretan como un acto de profundo amor y apoyo incondicional, fue una decisión de Serkan. Ante una situación que se presentaba particularmente difícil para Özge, ya sea por un proyecto profesional que la abrumaba, un problema personal o alguna otra circunstancia adversa, Serkan tomó la decisión de poner su propia carrera en pausa o de minimizar su exposición pública para estar completamente a su lado. No se trató de un simple apoyo verbal o de estar presente en los eventos importantes, se trató de una dedicación activa y tangible. Imaginen la magnitud de esto. En una industria donde la competencia es feroz y las oportunidades profesionales son preciosas, un actor de la talla de Serkan Ayolu decide sacrificar, temporalmente, su propio protagonismo o su agenda para ofrecer un apoyo incondicional a su pareja. Este gesto habla de prioridades claras. Su relación y el bienestar de Özge estaban por encima de las ambiciones profesionales individuales en ese momento crítico. No se trata de un sacrificio menor, sino de una demostración palpable de que él la veía como su prioridad absoluta. Este tipo de acciones son las que diferencian una relación pasajera de un vínculo profundo y duradero. No se trata solo de compartir los buenos momentos, sino de estar presente con todas tus fuerzas en los momentos más oscuros. El hecho de que Serkan haya decidido poner el bienestar de Özge por delante de su propia carrera, incluso si esto significaba enfrentar críticas o perder algunas oportunidades temporales, es un testimonio de la confianza, el amor y el respeto que se tienen mutuamente. Es un acto de valentía, porque ir contra la corriente de las expectativas de la industria y de
La fama no es sencillo. Es muy probable que en ese peor momento, Ozge se sintiera abrumada, sola o sin salida. Y es en esos instantes donde un gesto de amor incondicional puede ser un verdadero salvavidas. Que Serkan haya estado ahí para ella ofreciéndole su tiempo, su energía y su apoyo inquebrantable, seguramente le dio la fuerza necesaria para superar esa difícil etapa. Este tipo de apoyo no solo ayuda a la persona que lo recibe, sino que fortalece la relación al crear un sentido de equipo inquebrantable, de saber que pueden contar el uno con el otro en las buenas y en las malas. Las redes sociales y los medios a menudo nos muestran la cara glamorosa de las celebridades, pero detrás de esas sonrisas y esos eventos deslumbrantes, hay personas con sus propias luchas, sus miedos y sus momentos de vulnerabilidad. El gesto de Serkan es un recordatorio de que incluso en el mundo del espectáculo, el amor, la lealtad y el apoyo mutuo son los pilares que sostienen una relación, especialmente cuando las cosas se ponen difíciles. Este acto también revela mucho sobre la madurez de su relación. Han aprendido a comunicarse, a entenderse y a saber cuando el otro necesita un apoyo más allá de las palabras. No se trata de una dependencia emocional, sino de una interdependencia saludable, donde ambos se nutren mutuamente y se impulsan a ser mejores personas. Cuando uno de ellos se tambalea, el otro está ahí para sostenerlo, permitiéndole recuperarse y seguir adelante con más fuerza. Podemos imaginar las conversaciones que tuvieron, las lágrimas quizás, pero sobre todo, la determinación conjunta de salir adelante. El amor verdadero no es un cuento de hadas sin conflictos, sino una elección diaria de estar juntos, de apoyarse y de crecer como individuos y como pareja. El gesto de Serkan no fue una casualidad, fue una manifestación de un amor profundo y consciente, construido sobre la base de la admiración mutua y el compromiso. Y hoy vemos a Serkan y Ozge más fuertes que nunca. Su relación sigue floreciendo y este incidente, en lugar de debilitarlos, parece haberlos fortalecido aún más. Es un ejemplo inspirador para muchas parejas, tanto dentro como fuera del mundo del espectáculo. Nos enseña que ante los desafíos el amor, el sacrificio y el apoyo incondicional son las herramientas más poderosas para superar cualquier adversidad. En resumen, hemos hablado de Serkan Ayolu y Ozge Gurel, y como en uno de sus momentos más difíciles, un gesto clave de Serkan demostró la profundidad de su amor y compromiso. Al poner la relación y el bienestar de Ozge por encima de sus ambiciones profesionales, Serkan no solo le brindó un apoyo incondicional, sino que también envió un mensaje poderoso sobre la importancia de la lealtad y el sacrificio en una relación. Este acto ha solidificado su vínculo y los ha convertido en un ejemplo de amor verdadero para muchos. Y así llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que les haya resultado tan intrigante e inspirador como a mí. Agradezco enormemente que hayan llegado hasta aquí, y que hayan compartido este tiempo conmigo. Me encantaría saber qué opinan sobre este gesto de Serkan. ¿Creen que es un acto de amor verdadero? ¿Qué piensan ustedes sobre cómo las parejas manejan los momentos difíciles? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus reflexiones y conversar con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, por favor, no olviden darle a ese botón de me gusta que tanto nos ayuda. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que sean fans de Serkan y Ozge, o simplemente aquellos que disfruten de historias de amor inspiradoras. Y por supuesto, si aún no se han suscrito, ¿qué esperan? Denle al botón rojo, activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo nuevo. Muchísimas gracias por estar ahí, por su apoyo incondicional, y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.